Hola, buenos días. Este video es para quinto básico. Vamos a comenzar con un recordatorio de lo que vimos en la unidad número uno, que es, de cierta forma, el despojo de la pintura académica por parte de los impresionistas. Cuando hablamos de la pintura académica, generalmente hablamos de una composición, una forma, una pincelada que generalmente tenía o tendía a representar el mundo tal cual lo vemos. Los pintores del impresionismo comenzaron a dejar eso de lado y empezaron a mirar a la naturaleza como parte de su forma de representar. Sin embargo, en esta mirada de la naturaleza, los impresionistas se fueron dando cuenta de que existía algo que era inevitable, que es el paso del tiempo. Por lo mismo, para los impresionistas era tan importante y tan esencial llegar al momento en el que ellos estaban mirando. Por ejemplo, Sol Naciente, que es una pintura de Monet, nos muestra cómo eh, desciende el sol a partir de las profundidades del océano. Los colores que podemos percibir son naranjo y la pincelada, azul oscuro, y la pincelada es más bien rápida. Es como si yo considerara la impresión de lo que yo estoy mirando para poder ponerlo en la pintura. Es decir, para los impresionistas el gesto era mirar y pintar. Un gesto tan rápido que permitió que los postimpresionistas empezaran a mejorar este gusto por la pintura, que ya no tenía que ser tan académica como lo vemos en este momento por la pintura de Manet, que es el almuerzo campestre, sino más bien ya va a ser una búsqueda por hacer más científico y específico este proceso por el cual se llevó a cabo la pintura del siglo XIX. En estas pinturas, tal como lo vimos en la guía y como lo puse explícitamente en la guía, este movimiento, puntillismo, divisionismo, postimpresionismo, tenía la finalidad de buscar el origen científico de los colores. Si se fijan en esta parte de acá, no solo tenemos verde. Generalmente cuando pintamos un árbol o cuando pintamos las hojas de un árbol, utilizamos solamente colores verdes. Sin embargo, acá podemos ver colores como amarillo, azul, etcétera, que nos dan a entender que los colores juntos crean una ilusión óptica. Y eso es algo que vamos a ver en el próximo año, en sexto básico, de cómo los colores unificados o cómo la interacción de colores hace que se vean otros colores en cambio. En el mar también podemos ver, o sea, en la parte del río también podemos ver colores amarillos, que son el reflejo de lo que se está viendo. Si se fijan, no solamente se utilizan los colores azules para dar el efecto del agua, al igual que como lo expliqué en las partes de las hojas y las plantas. Luego de eso, finalizado eso y finalizado el entorno cultural a partir del impresionismo y el postimpresionismo, de donde tenían que hacer pinturas de paisaje, vamos a pasar a la unidad número 2, que lleva por nombre de la forma a la abstracción. En esta unidad no vamos a trabajar con ningún concepto fundamental porque considero que para trabajar con algún desarrollo de concepto como lo era el entorno cultural, a partir del cual trabajaron ustedes el impresionismo y el postimpresionismo, es un poco complejo. Por lo tanto, para esta unidad no vamos a utilizar algún concepto, sino que vamos a tratar de trabajar en lo que ustedes quieran transformar en abstracción o lo que ustedes quieran hacer o realizar la forma. Algo fundamental es que vamos a trabajar con dos palabras súper fundamentales para el desarrollo de esta unidad, y es que son dos, lo figurativo y lo no figurativo. El arte siempre ha tratado de clasificar las cosas y ha tratado de describirlas desde la historia del arte de Grecia, Egipto, etc. A partir de estas dos palabras, lo figurativo y lo no figurativo, se han realizado descripciones y teóricos del arte han trabajado con ello un poquito más a fondo. Sin embargo, acá vamos a utilizar solamente dos conceptos fundamentales. Uno es lo figurativo y lo otro es lo no figurativo. Figurativo, como se lo imaginarán, viene de forma, de figura. Por lo tanto, lo figurativo se puede definir como aquello que presenta figuras reconocibles en una persona.
para una persona. Es decir, si yo veo una fotografía de algo, si yo veo una imagen de algo y yo puedo reconocer cosas, es decir, esa fotografía es figurativa. Puedo reconocer figuras humanas, puedo reconocer objetos, puedo reconocer plantas, etc. Por lo tanto, esa fotografía, esa imagen es figurativa. En este ámbito podemos ver y percibir formas de diferente índole y podemos reconocerlas. Claramente lo mismo que acabo de decir. En el mundo del arte, las cosas figurativas son reconocibles. Eso es una conclusión. Lo no figurativo tiene que ver con cosas que no son reconocibles. Generalmente, para las cosas no reconocibles, encontramos formas geométricas, figuras geométricas, que vienen desde un periodo de la abstracción en el arte. Es decir, ya no se va a considerar la forma de algo para ser reconocible, sino que va a tener que, vamos a tener que fijarnos mayormente en los títulos para poder reconocer algunas cosas. Lo vamos a ver más adelante. Es decir, cuando veo una pintura, un dibujo, una escultura, no reconozco lo que veo. Es imposible reconocer lo que veo porque solamente veo dimensiones o líneas o puntos o colores juntos, que no me datan a nada reconocible que yo tenga en mi cultura visual, en mis parámetros visuales. A este fenómeno también se le podría denominar abstracción. Es algo que yo estoy haciendo y que estoy jugándomelo un poco, atreviéndome un poco a decirle que lo no figurativo podríamos denominarle como abstracción. Ya es algo que viene de mi mano. Yo no digo que ningún teórico haya dicho eso, pero para las cuestiones de nuestra unidad vamos a llamarle a lo no figurativo como el fenómeno de la abstracción. Kandinsky fue uno de los primeros artistas en llevar el fenómeno de la abstracción a sus pinturas. Kandinsky también tuvo un inicio académico. Él partió pintando cosas figurativas y llegó a este tipo de composiciones, que si nos vamos al título de esta composición, de esta pintura, se llama Composición, de Kandinsky. No nos llega nada a la mente cuando nosotros leemos composición. Vemos líneas, vemos puntos, vemos colores, vemos trazos, figuras geométricas al fin y al cabo. No nos lleva a nada reconocible en nuestra mente. Por lo tanto, podríamos decir que Kandinsky es un artista netamente abstracto. A diferencia de Picasso, que si bien Picasso se considera como un pintor abstracto desde el cubismo, hay figuras reconocibles dentro de esto. Y también lo podríamos reconocer y lo podríamos relacionar con el nombre de la pintura, que se llama Mujer que llora. Si nos vamos al nombre y miramos la imagen, de inmediato vemos una mujer sosteniendo con sus manos un pañuelo, le caen lágrimas de sus ojos, y si bien esta pintura no se parece mucho a la realidad, es decir, si nosotros vemos a una mujer llorando de esta forma, nos vamos a asustar porque no existe en la realidad. No es como la pintura de Monet que les mostré al principio. Pero que sin embargo, si vamos al título, vemos las figuras geométricas desde cierto ángulo, podemos reconocer de inmediato que hay una mujer que está llorando. Es decir, Kandinsky estaría como entre la mitad de lo figurativo y lo no figurativo. El cubismo es eso, como lo que se establece entre la mitad y la mitad, a partir de lo que yo creo como profesor. Para esta parte ustedes van a tener que darle una pausa al video y van a tener que realizar esta rutina de pensamiento, que es mucho más interesante realizarla acompañado. Como en esta pandemia no tenemos la suerte de tener a nuestro compañero de al lado y juntarnos en grupo, voy a pedirles que se junten con sus apoderados, con su hermana, con su papá, etcétera, y realicen esta rutina de pensamiento que se llama Veo, pienso, me pregunto. Para esto tenemos que mirar la imagen y decir, por ejemplo, ¿qué veo de la imagen? Esta imagen es una imagen de la escultura La bailarina de Edgar Degas, que dentro de la historia del arte es una de las pocas esculturas que tiene ropa. Está vestida con ropaje natural, es decir, con ropa que cualquier persona, cualquier niña podría haber utilizado. ¿Qué vemos en la pintura? ¿Qué pensamos de la imagen? Pienso que es una imagen que tiene bastante negro, pienso que es una niña, ¿por qué será una niña? ¿Qué me pregunto? ¿Será una niña realmente? ¿Estará a disposición de ser una niña? ¿Será una bailarina realmente? En las imágenes siempre hay cosas que se nos quedan preguntando. ¿Por qué utilizará ropa? Etcétera.
ahí lo dejo para que ustedes vayan realizando este cuadro y lo hagan en su cuaderno. ¿Ya? Este cuadro también se los voy a pedir cuando lleguemos a clases normales y necesite mirar su portafolio para ver cuáles son los trabajos que realizaron y cuáles no. Por otro lado, vamos a trabajar con esta imagen, que es una imagen que no le quise poner título, no le quise poner autor, no sabemos nada de ella, y por lo mismo necesito que vean la imagen. ¿Qué piensan que es? ¿O qué ven en la imagen? ¿Qué piensan de ella? ¿Y qué se preguntan de ella? Es importante que le pongan énfasis en cada una de las cosas que van viendo. ¿Ya? Vamos a dejar una pausa acá. Ustedes van a pausar el video y luego vamos a volver a la imagen o al trabajo comprensivo y al trabajo de contenido de la asignatura. Cuando ustedes se hayan dado cuenta, cuando hayan respondido la rutina de pensamiento, veo, pienso, me pregunto, ustedes se van a dar cuenta de que en la primera imagen ustedes respondieron cosas casi a la par. Que ven una niña, que se preguntan. Lo de las preguntas generalmente es muy personal. Yo no me voy a preguntar lo mismo que se preguntó su mamá. Yo no me voy a preguntar lo mismo que se preguntaron ustedes. Por lo tanto, es muy esencial que hagan esto acompañados porque así se presta para el diálogo y para que ustedes puedan, de cierta manera, entender lo que estamos mirando a partir de la descripción de las imágenes. Una niña que tiene las manos detrás, que tiene ropa, que está como con una expresión casi de concentración máxima, y quizá estará practicando pasos de ballet. Es algo que quizá yo me pueda preguntar. ¿Habrá estado practicando pasos de ballet? Cosas que podríamos preguntarnos de la imagen. Sin embargo, cuando bajamos a esa imagen, ¿qué vemos? Figuras geométricas, no vemos nada claro. Hay una cosa que genera el movimiento a partir de las líneas, si se fijan son líneas que se van bajando de alguna forma o que van quebrándose y van dando movimiento, pero lo que no saben es lo que es muy esencial dentro de esta diferenciación entre ambas. Si nos vamos a los contenidos del curso, podríamos decir que la pintura, o sea, la imagen de arriba, la bailarina de Degas, es una imagen figurativa, y la pintura de acá abajo, a diferencia de la bailarina, es una pintura abstracta o no figurativa. La pintura que les puse se llama Desnudo bajando la escalera. En esta pintura es muy importante que nosotros podamos entender que la imagen luce así, que si sabemos el título de la pintura, Desnudo bajando la escalera, de inmediato vamos haciendo asociaciones, como por ejemplo, acá tenemos unas piernas, tenemos volúmenes que van en bajada. Si descomponemos la imagen, quizás se vería algo así, con la cadera, el cuerpo, la mano de la persona, la cara y las piernas, ¿cierto? Sin embargo, si empezamos a hacer asociaciones dentro de la historia del arte, podemos darnos cuenta de que, de que el desnudo bajando la escalera en realidad no está tan alejado de sí. Es una imagen que nos hace pensar en el movimiento. Fíjense muy bien en las imágenes, en las animaciones que creó Muybridge, una de las primeras animaciones en la historia del cine, incluso un importante exponente del cine. Podemos ver que sí se parecen un poco, que sí esta persona que está acá, si la diéramos vuelta, se parecería mucho a la persona, a la pintura, a lo que Duchamp de cierta forma nos trataba de decir a partir de su pintura. Y de inmediato podemos ir haciendo estas asociaciones entre lo que pasa hoy en día, una fotografía de hoy en día, junto a una animación de Muybridge bajando la escalera, ¿cierto? Se genera el mismo movimiento. Si la imagen se nos quedara pegada en la retina, veríamos exactamente lo mismo que Duchamp pintó en su pintura. Valga la redundancia. Por lo tanto, las conclusiones que podemos hacer dentro de esta unidad es que lo figurativo se puede reconocer como alguna forma, la figura de algo.
En este caso, yo les quise poner la misma imagen que les puse en el nombre de la unidad, que es una hoja de una planta. Sabemos que es una hoja de una planta porque tiene color verde. Sabemos que es una hoja de la planta por la forma que tiene. Y quizás la hayamos visto antes en la calle, botada en la plaza, en algún árbol de la plaza. Está acá, en nuestra mente. Sin embargo, cuando nos vamos a lo no figurativo, podemos reconocer figuras geométricas. Aquí les puse un juego chino, que es muy interesante, para crear formas con estas figuritas, con todas las figuritas. Y no reconocemos que es un gato, a menos que nosotros tengamos en nuestra cultura visual la forma del gato y hagamos relaciones de inmediato con los colores, con la forma de esta especie. Porque si no tuviéramos en nuestra imaginación la forma de ese gato, no se nos vendría nada a la mente. Es como lo que pasa con la pintura de Picasso. Si nosotros nunca hubiésemos visto una mujer llorando, si nosotros nunca hubiésemos visto los ojos de la mujer llorando, o quizás no nos vamos al título de la imagen, nunca vamos a saber que era una mujer llorando. Al igual que acá lo que pasa con el gato. Si nosotros no tuviéramos en el imaginario un gato, jamás reconoceríamos un gato, en esta imagen al menos. El encargo en esta oportunidad va a cambiar. Si bien yo les pedí que pensaran en alguna forma, yo les voy a pedir dibujen, que dibujen 3 cosas que tengan forma, que ustedes quieran. Puede ser un gato, puede ser una bailarina, puede ser una princesa, puede ser cualquier cosa que ustedes quieran. La idea es que dibujen en su croquera estas 3 cosas, estas 3 cosas que tengan que ver con lo figurativo. Todavía no los vamos a tener que llevar a algo concreto, pero les pido que por favor dibujen esta imagen. Dibujen un perro, un gato, una guitarra, cualquier cosa que ustedes tengan en su casa que quieran representar. Incluso puede ser alguna imagen de algún monito animado. No tienen restricciones para nada, ¿ya? Así que les pido que hagan 3 dibujos que tengan que ver con lo figurativo, que esté dentro de su cultura visual. Eso, un cálido abrazo para todas y todos ustedes. Hasta luego.